Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las pantallas de Zapping para seguir reviviendo la historia del Chile campeón en Copa América el año 2015. Ya hemos tenido, junto a Caro, junto a Fran, 2 entregas. Un futbolista relevante, protagonista, Gonzalo Jara. Tuvimos también la voz de la jefa de prensa de la selección. Y lo que hemos marcado siempre, no solo esta copa la gana un equipo, un plantel de futbolistas con su técnico. Hay más personas que juegan. Juegan los hinchas, juegan los fanáticos, juegan naturalmente los futbolistas, pero también entran aquellos que anónimamente hacen un trabajo relevante para que un equipo sea campeón. Y hoy vamos a ir a la cocina de Juan Pinto Durán. Yo me imaginaba aquí algunos condumios, pero no. Vamos a hablar de personas que, les repito, estaban encargados de que los futbolistas se sientan a gusto, que las exigencias tengan respuesta y de la mejor manera posible. ¿Se imaginan, Caro, lo que significa para un chef entrar a ser el encargado de la alimentación de un equipo que pinta para campeón de América, un equipo que viene de ser octavo finalista en un mundial? Esa es nuestra historia del día de hoy. Sí, y Cristian Saldaño, fíjate que en este caso él aterriza no del mundo del deporte, entonces tuvo que adaptarse él también a una convivencia, porque eran meses, digamos, los que pasaban muchas veces encerrado, partidos que tenían, no sé, una semana de preparación, y tenía que poner acento no solamente en una linda presentación, que los alimentos le fuesen atractivos, sino también en conocer cada una de las personalidades de los jugadores y en tener el sumo cuidado con dietas específicas, porque habían jugadores que, por ejemplo, el gluten los inflamaba un poco más muscularmente, y eso podía tener una repercusión en su rendimiento físico, y claramente ahí Sampaoli probablemente se iba a molestar. Entonces hubo que reformar, digamos, esa parte en función de los jugadores y de cada una de las exigencias que ellos tenían, y también darles en el gusto, porque finalmente la comida para todos, yo creo, es un momento de felicidad, ¿no? Donde uno la disfruta. Entonces también castigarse en esa materia no es precisamente saludable. Hay algunos puntos, Fran, que para la selección tienen que ver con el aspecto físico, en cómo están desde el punto de vista, no sé, de las mediciones específicas de los futbolistas, el trabajo que hace el preparador físico, que hace no sé, José Amador, que era el fisioterapeuta, en fin. Pero esto es lo que marcaba Caro, de que un chef ejecutivo de la selección tenga que estar pendiente de la alimentación de un plantel de 23, por ejemplo, y donde te diría que no se aceptan las quejas, o sea, no hay excusa, tiene que resultar todo, tiene que resultar y resultar bien. Lo que más le complicó o el desafío principal, más que lo que le complicó, fue tener que preparar durante más de un mes, o un mes, 5 comidas diarias para 30 personas con especificaciones tan distintas y tan altas. Y lo que también cuenta es que él, como decías tú, Carol, no vengo del mundo del deporte, voy a hablar con el preparador físico para que me diga qué es lo que necesitan. Y la respuesta fue mucha proteína, fibra y algo de carbohidratos para la exigencia del nivel de entrenamiento que tenía esa selección. Y él venía del mundo de la cocina, de la alta gastronomía, empieza a tratar de hacer menús más elaborados y se da cuenta que la mayoría de estos jugadores no viven en Chile. En esa época la mayoría de la selección vivía en Europa y ellos añoran comidas que son típicas de la cocina chilena, y empieza a trabajar con estos menús y ir de a poco conociendo los gustos, o sea, qué tipo de pescado le gusta a la selección, qué tipo de carne, hacemos asado, todo esto es parte de lo que él empieza a conocer. Y un tema también que llama mucho la atención es que, lo hemos dicho, Juan Pinto Durán es un recinto que las comodidades son bastante austeras, por decirlo de alguna forma, y él empieza a traer la alta mantelería y la puesta en escena de los restaurantes y de los hoteles a Juan Pinto Durán, y eso también, aunque parezca un detalle, significó mucho para algunos jugadores. Y lo que significaba, por ejemplo, para él preguntar a los futbolistas, que tienen un régimen bien estricto, pero siempre hay un relajo tras un partido, cuando hay margen, cuando hay 2 o 3 días para descansar. En algún momento en el podcast señalaba que eran tan felices los futbolistas como por ejemplo un pastel de choclo, algo que para alguno puede ser
tan cotidiano, sobre todo en temporada de verano, para los futbolistas y para los deportistas de alto rendimiento no. Imagínate lo que era la felicidad de preparar comida chilena, platos típicos para los futbolistas y verlos además felices y además que ganaran. Vamos con la primera entrega de Cristian Saldaño, chef ejecutivo de la selección chilena. Cuando Chile ganó la Copa América el año 2015. Mi nombre es Cristian Saldaño, soy chef ejecutivo de la selección, bueno, de Pinto Durán, y además tengo a cargo todo lo que significa la alimentación de la selección adulta absoluta. Y hoy también tenemos la selección femenina. Y en ese tiempo, en la 2015, se creó todo un proceso nuevo de la cocina también, porque yo viví el Mundial 2014 como un hincha y recuerdo también cómo la sufrí después de ese partido donde teníamos un tremendo equipo y también yo trabajaba en ese mundo también de los restaurantes y también vivíamos la atmósfera adentro y después cuando tenía libre veía los partidos en el centro, me acuerdo que se veía todo eso bonito y cuando fue el famoso palo de Pinilla también viví tristemente ese momento sin saber que después al mes y medio después más o menos, eso fue en junio, y en agosto yo ya estaba ingresando a Pinto Durán y también ya vivir todo ese proceso de manera interna y con muchos cambios que vienen en la cocina. La cocina cambió casi completamente y yo llevé una propuesta nueva que con el tiempo ha sido muy valorada y también con un servicio más personalizado y abrir el abanico de alimentación que tenía la selección en ese momento y estar acorde también con nuestros jugadores que estaban en muchas partes del mundo con exigencia alta y donde la comida y la gastronomía en general ya ha tomado otro rumbo. O sea, ha sido un elemento importante para el jugador para poder sacar alguna ventaja competitiva donde el jugador no busca saciar el hambre, sino que busca nutrientes, porque es su máquina de trabajo. Sí. Entonces, todos esos elementos confluyeron en que se armó un muy bonito equipo de trabajo, tanto en cancha como toda la gente que acompaña al jugador. El mundo de la gastronomía es un mundo muy grande y el mundo del fútbol es otro mundo muy grande. Entonces, se juntaron los dos mundos para mí en ese momento impensado, pero sí fue un muy bonito desafío porque nosotros pudimos en ese momento tener al equipo un mes y medio, más o menos con nosotros todos los días, y la propuesta gastronómica ahí es bien desafiante porque como tú tienes a un cliente todos los días, 5 comidas en el día, que no te reclamen, que poder conocerlos de manera de cómo hacer una propuesta gastronómica atractiva. Entonces, mi primera aproximación fue, yo conversé con el preparador físico y le dije, profesor, más o menos, ¿quién se viene trabajando con el equipo? ¿Qué están haciendo? Me dijo, no, nosotros necesitamos proteína, carbohidratos, fibra, fruta, ensalada. No me dijo si era qué tipo de pescado, qué tipo de preparación compuesta, algún plato clásico del equipo, nada. Entonces, de ahí empecé a descubrir también que había una oferta no tan amplia. Entonces yo dije, bueno, tenemos que empezar a dibujar, más o menos, cómo hacer que los nutrientes estén en el buffet. Yo, además que también en ese tiempo había que reconocer que la federación como tal quería mantener, o sea, estaba el apoyo económico para poder hacer una propuesta más amplia. Y ahí, claro, yo empecé a conocerlos de a poquito a los jugadores porque la primera concentración que tuvimos con ellos, uno siempre va proteínas que sean livianas, por ejemplo, no con tanta salsa, con tanta grasa, frituras, todo eso se queda atrás. Pero empecé a descubrir que los muchachos, por ejemplo, son personas que vienen de una realidad que es como clásica chilena, donde vienen de familias de barrio, a pesar que en su momento el ingreso económico era bastante grande, uno decía a lo mejor ellos, no sé, comen un pato confit o caviar, porque uno se imagina gente de alto ingreso, pero empezamos a descubrir que, por ejemplo, eran felices con un pastel de choclo, que estando en Europa o en distintos países, que la palta cuando venían ya del aeropuerto, la marraqueta con palta. Yo viajo con ellos para todos lados.
Y también me doy cuenta como en Europa los productos son muy insípidos, muchas veces porque la maduración, el punto, no es el mismo. La palta acá es una cosa que nosotros donde vamos agotamos el stock. Y en Chile tiene que estar sí o sí. Entonces ya venían algunos, y la marraqueta también, que es nuestra clásica cosa. Sí, porque nosotros partíamos con el desayuno muy temprano, 7 de la mañana nosotros ya estábamos operativos. Nosotros llegábamos a las 6:30 con el equipo, nos pasaron a buscar una van a todos. Y llegábamos muy temprano. Y después de ahí el desayuno era buffet, entonces iban llegando de a poco. Siempre las áreas que llegan primero es la utilería, el área médica, el cuerpo técnico, porque son áreas que empiezan a armar como el complejo temprano. Si el jugador necesita terapia o la utilería tiene que estar con la ropa lista, el cuerpo técnico ya tiene que estar trabajando. Entonces la cocina, lo primero que uno va a buscar un café, un desayuno. Entonces también antiguamente yo también cuando llegué ahí apostamos a que tuvieran un buffet bastante amplio de nutrientes. Y ahí apareció el mago también con sus famosos alimentación sin gluten, leches vegetales. Yo me preocupé mucho de conocer a cada uno. Por ejemplo, el mago era por un tema que él se estaba cuidando bastante, porque el gluten también influye también en la inflamación del cuerpo. No tenía problemas quizás a lo mejor él como de salud, pero sí se preocupaba mucho. Y lo notábamos de pronto, porque bueno, esto es una infidencia, pero lo notábamos a veces cuando las clásicas empanadas que también son parte de nuestra rutina, él comía sin problema, entonces yo decía, no es un tema de salud. Y así, bueno, cada jugador yo me preocupé de qué necesita, qué está haciendo en su club, más o menos, a grandes rasgos, para no dañar su dieta, su programa de alimentación, que hay algunos que tienen distintas funciones en la cancha, entonces su requerimiento a veces más fuerza, velocidad, tienen que estar más delgados, algunos más tonificados. Entonces, ¿qué necesita? Y yo lo adecuo al menú. Voy al supermercado, directo, nosotros compramos todo directo. Y un servicio muy personalizado. Entonces, no sé, de pronto para recuperarse agua de coco, por ejemplo, que no es tan masiva. Y así algunos productos, yo probé muchas variantes saludables, pero claro, decantó mucho en que era cocina de casa. Una cazuela, un ceviche. Claro. El profe sufría porque como la milanesa, por ejemplo, era frita, entonces no la podía hacer, la hacíamos cuando no estaban los jugadores, entonces cuando estábamos en concentración, el profe una vez me dijo, pero la podemos hacer al horno, me dijo. Me acuerdo de un jugador, un día teníamos montado un buffet de desayuno con altura, antes era plano, y nosotros llevamos mantelería, llevamos unas cosas para poner los alimentos en distintas posiciones, como lo utilizan en la hotelería. Entonces un jugador dijo, oh, que está bonito ahora, me decía, así yo hago goles. Como que eso ayudaba a que habían detalles que mostraban preocupación, mostraban que estábamos todos, yo me acuerdo mucho de que estábamos todos muy enfocados en que de verdad podíamos conseguir la meta. Porque todo, por ejemplo, alguien me decía, oye, ¿estáis cansados? Que era larga jornada. Yo decía, sí, pero falta poco, es hasta el 4 de julio. Teníamos muy clara la fecha, aquí. El 4 de julio es la final y vamos a estar ahí. Entonces, pasara lo que pasara, no importa, nosotros estamos allá, y yo en lo personal visualizaba que estábamos ahí. Obviamente que en la cancha el jugador está y el que tiene la mayor responsabilidad en el momento, pero nosotros detrás de todo eso éramos esa energía positiva, ese trato directo con los muchachos, hacerlos sentir en casa. No dejes que el aburrimiento tome el control. Juega todo el fútbol chileno en coolbetchile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura, de primer nivel y fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet.
Bien, durante la emisión de nuestro podcast nos fijamos en los primeros capítulos en la preparación de Chile para la concentración de la Copa América, donde las exigencias de Jorge Sampaoli hablaban de intimidad, de ser un equipo que no conviviera, suena casi drástico, pero con la gente, de tener un lugar muy reservado. Y lo vamos a ver luego en Zapping con más campeones no finalistas en bruto de aquellos planes de ir fuera de Chile a concentrar para la Copa América. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Chile toma la decisión de concentrarse en la región de O'Higgins, en el Monasterio Celeste, un complejo de primer nivel del Club O'Higgins de Rancagua, donde todo esto, a ver, es como cuando tú vas, no sé, a veranear y tienes que transportar tu casa o acampar, o sea, y pensarlo allá. La ropa, los juguetes de los niños, si es que tiene, todo, la cocina. Y el desafío, Caro, para Saldaño y equipo, para el chef y todas las personas que trabajaban con él, eran montar una cocina un servicio de primer nivel en un lugar donde, les repito, no hay que engañarse sin un tono despectivo. El monasterio no tenía todas las grandes comodidades que uno pudiese imaginar. Era un desafío grande el poder transportar todo ese talento lejos de casa para satisfacer al plantel. Sí, a otra región. O sea, la región de O'Higgins es la más cercana, digamos, a Santiago, no sé, 1 hora será lo que se demoraban, pero también habían muchas personas en las afueras, había bastante interés por saber qué pasaba en las adentro de la selección, y efectivamente ellos hicieron eso, digamos, trasladaron todo lo que estaba ya ubicado en su perfecto lugar en Juan Pinto Durán al monasterio, cosa de poder atender todos los requerimientos de la selección. Y en eso no es solamente las comidas, porque uno está pensando en poner una mesa, servirles el desayuno, luego en un rato más el almuerzo y así transcurría el día, sino también café, ¿no? Tener, por ejemplo, a disposición, y no solamente los jugadores también, pensemos en el cuerpo técnico, pensemos en las personas y los otros funcionarios. Entonces, era una atención a muchísima gente en días de absoluto encierro prácticamente. Fue cerca de un mes lo que estuvieron ahí, y ahí a esa altura ni siquiera eran los 23 jugadores. Hubo un tiempo que hubo 30 jugadores porque estaba la pre-nómina. Y suma los sparring, suma Sí. la gente que iba a jugar, suma... cuando iban familiares de los futbolistas, tú tienes que atenderlos y todo. Me quedo, Frank, con un ejemplo que para dimensionar la pega de Saldaño. Cuando Jorge Sampaoli, que le gustaban las milanesas, le dice, pucha, me gusta la milanesa, ¿puede ser no frita? O sea, ¿cómo lo hago? Pero bueno, esas dudas tiene que resolverlas una persona que es chef, que está dedicado a la cocina, que tiene el talento para satisfacer algo tan básico y tan rico como es el apetito y la gente que come, pero que además es hincha y que tiene y que va por Chile. O sea, yo no estoy trabajando con un equipo de la NASA, no, yo quiero, o sea, los atiendo, les hago mi trabajo, pero además quiero que les vaya bien, que ganen. Sí, tiene muchísimas anécdotas. Saldaño, me quedo un poco en lo del Monasterio Celeste. O sea, ustedes dijeron staff, jugadores. Incluso en esa época estaban en otra región, en la región de O'Higgins, y la prensa viajaba a diario también. Incluso Saldaño no cuenta, o sea, también teníamos que tener o tratar de tener snack para la prensa que no tenía un lugar donde estar, no tenía una sala de prensa. Y la prensa es angurrienta. Y le gusta comer, y estaban preocupados con de hambre eso. terrible. Tenían que trasladar todos los días desde Juan Pinto Durán, la comida, el servicio, que no se enfriara, fue muy complicado. Y lo de Sampaoli es muy entretenido porque le dice, ¿puedes tratar una receta que no sea frita? Y finalmente le dice, no se puede comer milanesa que no esté frita. Y lo que finalmente el acuerdo que llegaron es que algunos minutos que los jugadores en algunos periodos de la concentración, no precisamente para la Copa América, pero en otros momentos cuando estaba el staff técnico y no los jugadores, ahí le daba la licencia y le podía dar al plantel de Jorge Sampaoli, que en su mayoría eran todos argentinos, le daba esta milanesa, y dice que la satisfacción que sentía él al ver a personas tan felices comer, se daba por pagado. Y además le estaba yendo bien a la selección. Le iba a ir bien, ganando la Copa América, pero bueno, estaban bien contentos del trabajo que estaban haciendo. Vamos con la segunda parte, aquí en Zapping. Esto es Campeones No Finalistas en Bruto, con el chef ejecutivo de La Roja, Cristian Saldaño. Y para nosotros instalar todo. invadimos ese espacio ¿Ya? completo. Nosotros partimos ahí. Primero llegaron a Pinto Durán algunos jugadores que ya estaban liberados. Y el profe era muy... El cuerpo técnico era aprovechar en todos los espacios. Entonces,
todos los que se iban librando iban a Pinto. Después dijo, vamos a concentrar al monasterio porque hay más privacidad, más tranquilidad, en un lugar amplio. Y nosotros como tal tuvimos que llevar casi trasladar nuestra cocina allá, porque era un lugar muy pequeñito, en la cocina al menos, y el salón era pequeño. Nosotros cargamos un camión, plato, cuchara, mesa, mantelería. Nosotros teníamos 6 puntos de cafetería en distintos lados del complejo del monasterio. Teníamos donde estaba la capilla, ahí hacíamos almuerzo, cena. Y además teníamos los desayunos y meriendas donde estaba el comedor de ellos que usaban para almorzar el equipo de allá. Entonces teníamos muchos puntos de distribución de comida. Todos los detalles, si el jugador quería estar a cualquier hora sentado tomando un café al sol, estaba ese espacio para él. Si el jugador quería, cerca de la habitación, quería tomarse un café o comer alguna galleta, una fruta, estaba. Cerca de los camarines que estaban al otro lado. Hasta los periodistas tenían un pequeño coffee. Entonces, estábamos todos los detalles. Nosotros siempre nos recordamos que nosotros fuimos para allá como cocineros y volvimos como comando, porque fue una semana de extremo trabajo, en el sentido que teníamos que estar muy atentos a todos los detalles y todos los servicios que hacíamos. Que la comida no se enfriara, porque teníamos que sacar de un sector, teníamos que traspasar 50 o 60 metros en carritos, trasladar la comida a una capilla grande que había, muy amplia, entonces era frío. Entonces, después de ahí tuvimos una semana y teníamos que volver, por ejemplo, un día sábado volvíamos, descansábamos un domingo y el lunes volvíamos de nuevo y para jugar un partido el martes. Entonces, nosotros decíamos, teníamos que trasladar toda la cocina, volver a armar la cocina para recibir a jugar el domingo de la noche y volver el lunes. Entonces decíamos, era de loco. Afortunadamente, todos los partidos de la Copa América fueron ahí en el Estadio Nacional, al lado. Entonces, nosotros en cocina nos organizamos para ir y avanzábamos todo muy rápido, íbamos al partido, 10 minutos antes salíamos corriendo, era toda una travesía. Pero era mágico ver en tremendos jugadores que teníamos, verlos en vivo, porque nosotros los teníamos ahí al lado. Entonces, acompañarnos también en ese momento que era clave para el apoyo. Aparte que me acuerdo mucho que la gente prendió tanto, que los estadios estaban llenos, la energía que se vivía era muy bonita, y eso sumaba. Yo pienso mucho que todo está en la energía que uno le pone a las cosas. La comida es clave para tú, con la dedicación, con el cariño, con la importancia que le das a cada proceso de la comida, estás entregando mucha energía también hacia la gente que va a comer. En la atención también, en la atención personalizada, en hacerlo sentir cómodo, todo eso. Y sumado a eso, que la gente también nos acompañaba afuera en Pinto, iban a apoyar, a cantar a veces, sobre todo el día de partido. Partían temprano, apoyando afuera. Después cuando el equipo salía en el bus, era una locura afuera, lleno de gente. Entonces se vivía una energía de mucho apoyo. Y más de alguna ocasión los muchachos salieron a saludar. Y eso era bonito, porque a veces el fútbol es tan grande porque tiene muchos seguidores. No sería lo mismo una industria como tan grande en el mundo si no fuera por las emociones que genera en la gente. Entonces yo siempre, donde ando, donde estoy, y si ando, por ejemplo, sobre todo los viajes vestidos de chef y todo, y hay gente que está, un hincha que nos va a ver a Nutella, a una parte, siempre me doy el tiempo de saludar, porque a veces me llaman, por los jugadores obviamente que son los principales, pero uno que está en el staff y anda vestido de Chile, uno tiene la responsabilidad como chileno de representar algo muy bonito del país. Entonces, yo igual era consciente de que también es una responsabilidad grande, sobre todo para el jugador, vestir la camiseta, vestir nuestros colores, y nosotros pertenecer a ese mundo también es ser con el hincha también amable. Aunque también cuando nos iba mal, ellos no. Te lo hacen saber. Te lo hacen saber de alguna manera. Post partido era más liberado. Y ahí nacieron algunas tradiciones también con algunos muchachos, algunas bandas que por ejemplo, los muchachos a veces después de los partidos la adrenalina es tan grande cuando vuelven que les cuesta dormir. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros teníamos una torta que nos regalaba siempre
y aprovechamos de agradecer públicamente al dueño de Deportes Playa, don Fernando Safi, que aunque llueve, truene, nos vaya muy bien o nos vaya muy mal, él nunca ha dejado de regalarnos una torta al equipo. Cada vez que viene el equipo a Chile, don Fernando me llama, me dice, Cristiancito, ¿qué día la necesitas? Entonces, siempre ha estado presente, como bien bajo perfil. Entonces los muchachos yo se la guardaba post partido y ahí nosotros mientras ordenábamos, limpiábamos, nos recibimos de repente a comer muy tarde y nosotros ya nos achicábamos, nosotros nos daba lata dejarlos solos porque al final es parte de nuestra área, pero ya era de pronto ellos nos decían, no, tranquilo, porque nosotros les gustaba quedarse conversando, algo sano. Un café, un poquito de torta, porque para sacar un poquito del partido, conversar algunos detalles, entonces esa es una tradición también pegada. A los profes igual argentinos también les gustaba la pizza. Entonces, también nosotros lo incluimos también en algunos prepartidos, carbohidratos, y post partido también. Ahí también nació la tradición de todo esto sin dar nombres, pero sí, por ejemplo, liderazgo dentro del equipo también proponen, entonces me iban diciendo, después de los partidos podemos comer X cosas y se transformó en tradiciones después de años. Sí, por ejemplo, nosotros teníamos la tradición que no es algo muy quizá utilizado, pero sí, por ejemplo, post partido la hamburguesa y le agregamos un hot dog porque estábamos en Chile, completo. Entonces yo decía, cuando me lo comentaron, dije, es una broma, porque al final dije, no, sí, dijo que podríamos comer hot dog después de los partidos y hamburguesas. Entonces, más, lo demás que también hay algunos que se cuidan mucho más, otros que no juegan, entonces hay un equilibrio ahí. Pues igual hay pescado, hay pasta, hay mucha ensalada, pero adicional puntualmente era eso. Entonces decía, es una broma. Y pues a uno le gustaba mucho hacer broma, entonces al final uno de repente caía y decía, no, me decía, si en serio se puede o no se puede. Yo decía, ya, pero tenemos que ganar primero. Entonces, ya me decían. Al final, claro, yo después probamos y funcionó y era como que era como ver a un niño llegar y nosotros teníamos todos los detallitos separaditos, la palta por aquí, todos los detalles que llevan el armado de eso, lo teníamos bien separado, entonces cada uno se lo armaba a su pinta. A veces los visitaba la familia, conocimos también a los niños, a veces llegaban los muchachos, nos iban a presentar a sus niños, a veces llegaban de la mano y una galletita, un jugo, entonces ellos estuvieron encerrados todo el tiempo, nunca pasaron una noche afuera, entonces la convivencia empezó a ser cada vez más cercana, era muy intenso todo. Muy intenso todo, conocer a su mamá, a la mamá de algunos, los niños que al final siempre la cocina es como eso de casa. En Pinto está la cocina y el salón pegados. Entonces, yo cuando llegué ahí, claro, me di cuenta porque a veces las cocinas se cierran para todos. Solo está la gente de cocina. Pero ahí es como me di cuenta rápidamente que era un lugar donde buscaban como una casa. Tú llegás y entrás y miráis el refrigerador, hay un yogur, entonces el refrigerador de entrada era un refrigerador de combate, podríamos decir, porque ahí había de todo. Entonces, los jugadores de repente llegaban y decían, no sé qué comer, era mitad de mañana o mitad de tarde. Entonces, nosotros teníamos ahí varias, por ejemplo, Gonzalo Jara, a veces, él vivió mucho tiempo en Pinto antiguamente, cuando no había teléfono, no había... Y seleccionado redes. desde joven, po. Muy joven, entonces era su casa. Pinto pasó a ser muchos años, entonces yo al final accedí a que la cocina fuera un tema de tránsito. Los jugadores entraban, se sentaban en un mesón, de repente querían conversar algo, o de pronto una fruta que nosotros se la hacíamos ahí mismo, conversamos un poco. Era como una cocina muy de casa, entonces
el cuerpo técnico llegaba, entraban ahí, conversaban un rato. Pasó a ser como eso, de que nosotros nuestro trabajo estaba siendo constantemente partícipe de todo el día. Entonces, a la hora que nosotros estábamos trabajando y teníamos a alguien aquí al lado, por ejemplo. Entonces, cosas que a veces las cocinas tradicionales no se permite, pero yo al final me di esa libertad también de dejar entrar, porque obviamente uno tiene la responsabilidad, porque hay contaminantes y un montón de cosas. Como estábamos en la cocina muy cerca, siempre en los camarines se arma una mesa, generalmente si no utilizan la mayoría de los equipos, donde hay cafetería, donde hay barritas de cereal, fruta, frutos secos. Eso es clásico de todos los equipos en el mundo. Y eso ayuda también a que ellos saquen su ansiedad un poco, el café. El café es una de las cosas que me sorprendió cómo lo consumen los deportistas, en general, en todos lados. A ver, que necesitaba a ver los postres, el café, entonces también el café era otro tema que hoy también ya lo tenemos mucho más, ya tenemos máquinas de café donde ellos seleccionan. Está más instaurado, ya, sí. claro. En ese momento teníamos una máquina muy chiquitita que hacíamos fila, entonces era todo un tema el café. Entonces, con eso, aquí voy con eso que se empezó a conocer fue el momento para que saltaran todas las cosas que podíamos mejorar con el equipo de una vez y darle soluciones. Por ejemplo, a veces querían comer afuera. Nosotros se extendió una terraza de nuestro comedor hacia casi el borde de la cancha, donde se hizo una terraza afuera, con carpa por el tema del frío y todo, y teníamos una estufa. Entonces, de pronto los muchachos decían, nos gustaría comer afuera. Partíamos con el comedor para afuera, con todo el buffet para afuera. Después de la noche hacía frío, queremos comer ahí. Partíamos para adentro. Hace 10 años lo dimos todo por Chile, ahora lo damos todo por Coolbet. Por eso, todo momento es bueno para pasarla bien en coolbetchile.com, de una manera simple, rápida y confiable. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. No dejes que el aburrimiento tome el control. Juega todo el fútbol chileno en coolbetchile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura y de primer nivel y también fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Bueno, el cocinar, el preparar alimentos y todo, obviamente yo al menos considero que es un arte, ¿no? Es un arte, hay que tener talento, hay que tener paciencia, hay que tener además creatividad. Y más allá de preparar un buen, no sé, plato de lenteja, un rico bistec, qué cosa más rica, ¿no? A esta hora hablando Hace hambre, de estas sí. cosas, sí. Hay una puesta en escena, me voy al mundo más cotidiano, pero si tú vas a comer alguna parte es rico cuando te atienden bien, en un restaurante, no sé, un garzón, que te hable la persona que cocina en la misma casa, en un asado, y además están los trucos y todo, pero el ser simpático, el poder tener relación, más que decir, yo preparé, tomen, ahí están los huevos. El caso de Saldaño, que además obviamente le gustaba el fútbol, era parte del equipo, tiene ese otro aspecto, porque ya avanzamos a el Chile concentrado en Pinto Durán y a esa intimidad, a poder entender que futbolistas que transformaron en Pinto Durán su casa, la primera persona que veían, bueno, compartían pieza con alguien, eran los ojos y Jarita, no sé a quién veían, no sé cómo concentraban, pero tenían que ver a la persona en la cocina. Y ahí está el tema de, Caro, relacionarse bien, tener creatividad, inventar y hacer, fundamentalmente hacer sentir cómodos a los jugadores, sea día de entrenamiento, día de partido, si venías de ganar, estaban felices. Chile no perdió, pero empató, por ejemplo, con México, al otro día tenías que entrar también en la sintonía. Exacto, en el genio de cómo iba a estar aquel futbolista. Totalmente, y esa intimidad finalmente es la que va develando las personalidades, los caracteres de cada uno, y el chef con tacto, digamos, y su equipo tenían que entender en qué modo despertaba cada uno como para atenderlo según sus necesidades. Por ejemplo, durante el podcast hablamos, en el episodio de Arturo Vidal, que el entrenador Jorge Sampaoli estaba con un catarro muy, muy fuerte. Y él dice, nosotros le llevábamos un té especial que le preparábamos con jengibre, con miel, con mucho cariño, digamos. Entonces, la cocina tiene eso, tiene ese cariño, tiene un vínculo más allá netamente de lo que uno ingiere, sino también cómo se prepara, cómo se dispone
personalmente a cada uno de los miembros de ese staff y miembros del plantel. Me gustó eso que dijiste, que es como un comercial del sur, así, ¿eh? Esas abuelitas, que es verdad, porque cocinan con cariño, con la sopita calentita, la magia del sur. Saludos a Colún. Ya, perdón. No, un punto, porque acá podemos hablar cosas que se hablaron fuera de la entrevista y que naturalmente se pueden contar, pero hay cosas, Fran, que tú estuviste en todas las entrevistas. En todas las entrevistas estuve. Y hay cosas que comentó dignas de destacar Saldaño. ¿Qué cosa dijo, por ejemplo? Fue el tema de las copas que se manda a hacer en el uniforme. Mira, de las cosas principales que pueden parecer ahora muy obvias, no eran tan obvias hasta que llegó él y empezó a darle una profesionalización a la cocina. Por ejemplo, que todas las personas que trabajaban en la cocina estuvieran vestidas con vestimenta de cocina y no con el buzo del staff de la selección, que era el típico buzo azul y el polerón. Esos pequeños cambios él hizo y que le dieron un upgrade. Y también, cuando Chile se corona campeón de la Copa América 2015 y luego en la 2016... Porque, perdón, Cristian sigue trabajando hoy en la... Hasta el día de hoy está en la selección chilena y ahora sus funciones se han ido creciendo y ya no está solamente abocado a la selección masculina adulta, sino que también está trabajando con la femenina y otras categorías también de la selección. Entonces él se mandó a bordar en el brazo las 2 Copas Américas que Chile consiguió. En el uniforme. Y cuenta, bueno, cuando íbamos a otros partidos, nos tocaban otros torneos, finalmente igual nosotros con las cocinas de las otras selecciones canchereamos y les mostraba el bicampeonato y finalmente demuestra cómo todas las personas que trabajan se sienten también que son parte, porque lo son, de el triunfo de La Roja. Y también cuenta en este capítulo cómo él tuvo que adaptar su cocina a ser una cocina hogareña sin serlo, como por ejemplo permitir que los jugadores llegaran y habían el refrigerador típico, que uno va a estar en la casa aburrido, ya voy a ver qué hay en el refrigerador, a las 3 de la mañana, el bajón. Y el tener los snacks, que los jugadores pasaban muchas horas concentrados y también iban, entonces él ahí como mantenía los protocolos de tener una cocina limpia, sin contaminación, pero dando esas libertades también al equipo. Recuerdo que también Cristian Saldaño detalla, por ejemplo, algunas cosas que pedían específicamente los jugadores. Claudio Bravo era un juguito de naranja con un shot de limón todos los días. Arturo Vidal no perdonaba el café, expreso me parece. Sí. O mayato, no sé, o pecho, no, un cafecito. Otras cosas. Lungo. En el arte la cocina también es creatividad. Cuando tú dispones de pues la mesa, cuando pones el desayuno, cuando pones el almuerzo, también iba jugando con la postura de los platos, de las frutas, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y otra cosa que se ocupa mucho en las cocinas, una pizarra donde tú vas anotando qué hay el día de hoy o qué falta, exacto, puede ser el menú, puede ser hay que comprar estas cosas, pero también se da tiempo para, a través de eso, de una pizarra, mandarle un mensaje a los futbolistas, antes de salir a un partido, antes de subirse al bus. Es la intimidad de ese Pinto Durán en la voz de una persona que tenía un rol trascendente, alimentar a la selección campeona del año 2015. Más Cristian Saldaño aquí en Zapping, en Campeones No Finalistas en Bruto. Empezaba a conversar de los partidos, de cómo se venía, de la ansiedad, de algunos, no sé, uno decía, no, este equipo no sé, de tal manera lo pensamos, o sea, lo afrontamos de esta manera en la parte personal de cada uno. Porque lo bonito de ese tiempo, que el equipo estaba más que armado, o sea, venían jugando tanto tiempo juntos que ya no era, se sabía muy claro quién jugaba, quién no, entonces era como la necesidad, no necesidad, sino que como algunos buscaban una oportunidad de poder estar y nos compartían eso. Nosotros decíamos que se siente, por ejemplo, saber que está la posibilidad de poder jugar en este partido. Decían, sí, lo estoy esperando con ansia. Uno lo notaba un poco más nervioso algunos. Me acuerdo que lo que sí me acuerdo que los jugadores estaban muy convencidos en general, era como no importa lo que venga. Era como ese convencimiento interno de decir, nosotros estamos listos. O sea, nosotros teníamos susto. Nosotros en la interna teníamos susto porque decíamos, se vino Uruguay. Que era como el más complicado para, menos la parte de siempre uno como hincha,
decía que Uruguay son difíciles, porque por historia. Ujú. No, decían, por ejemplo, uno decía, no, así es más, o sea, como un modismo. No, si estos igual son cagones al final. Entonces como que ellos nos daban la tranquilidad Ujú. de decir, no, nosotros estamos bien, estamos... La mentalidad que tenían esos jugadores era muy distinta, como era como sí, no había miedo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la actitud de Arturo, de Vidal también, yo creo que es son esas mentalidades que tú decís, aunque esté en el suelo, pues la voy a pelear igual. Nosotros, en alguna ocasión, con estos años, yo recuerdo mucho que un día lo vi muy enfermo el día antes, muy enfermo, estaba agripado, muy, muy agripado, y decía, oh, no va a estar para mañana. Nosotros lo comentábamos, y al otro día en el almuerzo lo vi, llegó a almorzar, porque yo le llevé la comida en la habitación el día anterior, porque estaba mal. Entonces, apareció a almorzar y ese día hizo, no sé si 1 o 2 goles. Entonces, la mentalidad y la fortaleza que tenían esos muchachos era gigante. Entonces, yo lo empecé a conocer en ese momento más en el día a día. O sea, teníamos jugadores de elite que a veces nosotros en ese momento no nos dábamos a lo mejor cuenta de la calidad que teníamos de ese grupo, porque conseguir un jugador puntual o 2 o 3 en un equipo a veces es normal. Pero conseguir, tú decís, desde el arco hasta arriba teníamos a Claudio, estaba el Boss, estaba Gary, estaba el mediocampo que teníamos Charles, Marcelo, Arturo. Vidal. O sea, teníamos niño arriba, teníamos a Edu Vargas. que corría como... O sea, tú donde mirabas tenías mucha materia prima y a la vez tenías ahí en la banca a alguien que estaba... O sea, estaba a 10 puntos, entonces... bueno, siempre el Bosse también se cuidaba harto, se preocupaba harto de comer puntualmente algunas cosas. Pero sí, por ejemplo, algunos ya tenían muy marcada su alimentación. Entonces nosotros era como yo descubrirlos y empezar a tenerlo, ya nos íbamos pasando el dato. Oye, este jugador preguntó por esto, listo. En el buffet estaba después. El jugador de este come así. Por ejemplo, me acuerdo mucho que Claudio tomaba un jugo de naranja a la mañana con un shot de limón, pequeñito. Atento. Atento a esa información, ya aparecía Claudio, lo teníamos ahí. Listo. Arturo, por ejemplo, era mucho de tomarse un espresso después de comer. Listo. Ojo que Arturo está en tal momento de su comida. Listo. Nosotros también, el arroz con leche en un clásico, que hoy también donde estemos tiene que estar. Y empezamos a descubrirlo. ¿Qué cosas son los muchachos que les gusta más, que lo hace sentir bien? La cazuela, por ejemplo. Otro clásico que también a veces uno dice no le da la relevancia y es un plato nuestro nacional. Pero cuando estaba nos miraba y uno decía, eran felices con un platito y se iban a sentar. Entonces de repente alguno miraba de allá, me hacía así. Ya logramos llegar al 4 de julio. Toda la convicción que teníamos, todo el staff, de que lo conversábamos de alguna manera de pasillo, sí vamos a llegar, estaba ahí y era un monstruo que era Argentina con Messi, o sea, no era algo Higuaín, fácil. por ejemplo. Nosotros partimos a la misma hora de siempre, solo que los jugadores, me acuerdo que algunos se levantaron más tarde, durmieron un poquito más, algunos se saltaron el desayuno para estar más livianos y comer solo el almuerzo, por ejemplo. Me acuerdo que la gente afuera apoyaba mucha actividad afuera. Estaba también, me acuerdo si fue puntualmente ese día que siempre nosotros nos acompaña el Chupallita, que estaba afuera y es Un clásico. un clásico y a veces anda vestido de diferentes cosas. En No me Teletubbies. acuerdo si fue ese día que anda vestido como de carabinero, andaba con una radio de palo. Y los muchachos lo hicieron pasar al comedor, le hicimos un sanduchito. Pero o sea, como que había un momento, había como distensión de alguna manera. No estaba esa presión de... Yo creo que nos daban la tranquilidad los mismos jugadores, como que ellos, yo creo que sentían, mira, yo creo que también el bagaje que ellos tenían de estar en clubes grandes, porque yo me acuerdo cuando antiguamente nosotros veíamos jugar y decíamos Chile, le teníamos miedo a todo. Y yo siento muy puntualmente que con esta generación perdimos el miedo a enfrentarnos a quien sea. Y eso era algo vivo.
algo presente, que nosotros lo apreciamos mucho, entonces veíamos la intención de los chicos en el aire. No era una cosa así de miedo, de aparte de ellos, pues, de miedo, de como, de susto, no, era como, sí, lo podemos lograr. Yo me acuerdo que nosotros teníamos unas pizarras que yo escribía los menús con tiza, y le escribí un mensaje: muchas gracias, muchachos, por todos los momentos vividos en este tiempo, y fue un agrado tenerlo en casa, vamos que se puede. Entonces era como, y lo pusimos en la salida del comedor, entonces cuando iban pasando todo, era nuestra manera de despedir y agradecer, y vamos que se puede. Porque también estábamos todos en la misma, pues íbamos todos para allá, entrábamos a jugar, el que entrara o no entrara, nosotros detrás, era como que estaba la convicción de que se podía lograr una cosa bonita. Fue una emoción tan intensa de saber que era el primer hito grande para el país, partiendo por ahí, era la primera vez. Y vivirlo en la interna y conocer a la generación dorada interna, conocer a su familia, convivir en el día a día, ver todo lo que pasó puntualmente por algunos temas, y ponerle la guinda a la torta cuando Alexis da ese penal y explota el estadio. Nosotros igual era, o sea, mi emoción igual todavía, porque al final era la culminación a un trabajo. O sea, nosotros en la interna trabajamos mucho. Cuerpo técnico, área médica, canchero, lavandería, el equipo de seguridad, nosotros cocina. Nosotros entregamos todo, nuestra vida personal, porque al final éramos tan largas las jornadas que tú dejáis todo de lado. Dejáis tu familia, dejáis de salir. Se congeló la vida para nosotros y estábamos todos ahí. Entonces, que nosotros siempre Chile había sido, a veces, siempre nos iba mal. Era como, jugamos como nunca y perdíamos como siempre. Esa era como la frase clásica. Y ver que de verdad se pudo lograr algo, que se pudo dar vuelta a la historia, y haberlo vivido desde adentro era... No me acuerdo que nos contábamos con mi hermano, que también trabajaba ahí, me fue a ayudar en la parte de servicio, todo ese campeonato. Y claro, yo me acuerdo que nos abrazamos ahí, dijimos, uy, se dio, lo logramos. O sea, se hace real lo que tú tenías aquí en tu cabeza todo ese tiempo, todo ese mes. Y después de ahí nosotros volvimos a Pinto con toda la emoción, los jugadores se fueron a La Moneda y nosotros volvemos, y al frente había un asadito que estaban en otro complejo que está al frente, y nosotros íbamos a ir para allá. De repente nos dicen, no, el bus se devuelve a Pinto. Nosotros nos devolvimos y el bus venía llegando y se baja Claudio con la copa. Nosotros nos agarramos con él ahí, todos los que estábamos ahí, nos sacamos una foto y se quedó para la historia, para nuestro recuerdo. Estaba ahí él. Y todos los actores que estaban ahí, que nos inmortalizamos con Claudio con esa copa. Y Claudio, me acuerdo que después estábamos en el comedor, no me acuerdo si fue en ese momento que me dice Claudio, ahí está, les trajimos la copa, sáquense una foto con ella, que ustedes también son parte de esto. Y eso igual para nosotros fue muy bonito. Porque claro, ellos al final son las estrellas, siempre son los muchachos, son los que más, o sea, la corren en la cancha y todo. Pero a veces lo que estamos atrás, nunca se da a conocer nuestro trabajo, nuestra entrega por el equipo. Entonces, fue bonito ese gesto que hizo Claudio con nosotros, decir, ustedes son parte de ahí, de esto. Entonces, nosotros salimos, igual después nos sacamos la foto, estaba el mago afuera, nos sacamos la foto con el mago, apareció el Mati, apareció Arturo adentro, el niño también. No es un logro deportivo, no es solamente ganar un partido, es que la vida te premia a tanta esfuerzo que tú hiciste con tu propia historia de vida. Y ser parte de eso, para mí es espectacular. Bien, el chef Cristian Saldaño, obviamente le agradecemos el tiempo que tuvo, no fue fácil. Yo creo que en esta instancia, Caro, Fran, es bueno explicar también,
detalles de cosas que la gente, claro, no percibe. No es llegar y llamar a Saldaño, hay que convencerlo. Y él tuvo una voluntad tremenda para poder estar. Sí, para cortar su día, digamos, y moverse, trasladarse para esta entrevista que no tenía otro fin, sino de recordar, digamos, un episodio y tan recordar importante. Y 10 años, fíjate que es un ejercicio que no es fácil, ¿eh? No. Uno de repente se acuerda de cosas que pasaron hace 25 años o ayer y 10 años y la verdad es que no es tan fácil. Pero la verdad fue muy grato descubrir todos estos secretos junto al hombre de la cocina de Pintura. Me impresionó Cristian Saldaño lo fresco que tiene los recuerdos de ese periodo, porque 10 años se olvidan, como dices, pero él se acuerda de detalles muy específicos y es muy emocionante escucharlo y verlo recordar cómo marcó sus carreras, cómo vibró como hincha, cómo trabajó como hormiguita en algún periodo. Dice, nosotros salimos siendo cocineros, o sea, entramos siendo cocineros, salimos siendo comandos, porque el nivel de trabajo que tenían, si los jugadores y el cuerpo técnico tenía que estar a las 7 de la mañana tomando desayuno porque tenían que ir a preparar la cancha para que los jugadores a las 8:30 entrenaran, la cocina tenía que estar a las 6 de la mañana en Juan Pinto Durán, y como Juan Pinto Durán es chiquitito, no dormían ahí. Entonces ellos se tenían que trasladar desde sus casas, a veces lejos de Juan Pinto Durán, para cumplir con las exigencias de estar a cargo de la cocina del futuro campeón de América. Estamos recordando en Zapping el título de Chile el año 2015 en este Campeones No Finalistas en Bruto. Lo que nos hablaron nuestros entrevistados, lo que pudimos descubrir, lo que les pudimos contar, y la invitación para nuestro próximo capítulo nos acerca a la cancha. Nos acerca al borde, nos instala en el borde del campo de juego, porque hemos hablado con futbolistas, con Gonzalo Jara, con personas que estaban en el entorno de la selección, pero desde el banco, desde el camarín mismo, las decisiones que se toman, quién juega, quién está para jugar, un futbolista que tiene todas las ganas de estar y no puede, por ejemplo. Bueno, ¿cómo es que una persona de otro país adopte nuestros colores y sea campeón con Chile? Lo vamos a repasar en nuestro cuarto capítulo de Campeones No Finalistas en Bruto, aquí en las pantallas de Zapping. Nos vemos. ¿Vieron el golazo que se mandó Zapping? Con el nuevo plan fútbol de Zapping ahora tienes TNT Sports Premium incluido en la programación, además de acceso a Max para disfrutar de tus partidos, series y películas favoritas. Todo esto por 16.900 pesos el primer mes. Súmate hoy a la televisión del futuro en zapping.com.